Creo, Norway, que las circunstancias, las situaciones están dadas, ¿no?, para generar un cambio político en Venezuela. En nuestro caso, una particularidad. Yo no te puedo dar garantías a ti de quién deja la dictadura correr en una elección. Lo que sí te puedo dar garantía es que en el caso de que yo lidere, por supuesto que es la aspiración que tenemos, este proceso, el objetivo que principalmente tenemos nosotros que conseguir es llevar a Nicolás a esa elección, ¿no? Es derrotarlo en la elección y es que nosotros pues podamos al final del día no solamente sacarlo el ejercicio del poder, sino ejercerlo como tal. Cosa que no hay otra persona en este momento dentro de los que están compitiendo que tenga esa experiencia como la que tuvimos nosotros. Ciertamente alguien pudiera decir, bueno, pero es un universo mucho más pequeño que el nacional. O hay en el país, en la actualidad, con estas condiciones, con ese Tribunal Supremo de Justicia, con ese Contralor, con esta Asamblea Nacional, con todos los poderes del Estado, hermano Nicolás, un ser humano, un ciudadano, un venezolano que sea inhabilitable. Entonces, esta primaria tiene unas características particulares. No pueden verse como una primaria convencional, donde se elige un candidato, ¿no? Sino tiene que verse como unas primarias donde se elige un liderazgo, ¿no?, que puede irrumpir en la sociedad venezolana, que pueda, pues, por supuesto, esperanzar a la sociedad venezolana, que pueda motivar, amalgamar, unificar alrededor de un mensaje y con la persona que pueda en ese momento participar, que tenga las competencias, por supuesto, necesarias, tendremos que acudir a ese evento electoral. Sería la manera de tomar decisiones en medio de la turbulencia. Nosotros tenemos la experiencia reciente de en medio de la tormenta haber llevado el barco a puerto seguro, ¿no? ¿Quién, además de nosotros, pues pudiera hoy en día establecer, ¿no?, o decir que tiene ese testimonio? Si le hablamos claro a la gente, si le decimos que la primaria sirve para legitimar el nuevo liderazgo de los factores de oposición, a quienes van a tomar decisiones trascendentales, porque si mira todo lo que hicieron con el caso de Orinas, ¿qué no harían con el caso de la presidencia? ¿Qué no harían con la elección nacional? Ahora bien, por otro lado, hay otros procesos también de presión, mecanismos también de diálogo, de negociación que se están dando en paralelo para encontrar condiciones para el proceso electoral del 24, que entre ellas está no solamente la habilitación de los actores políticos, por supuesto que regresar los partidos políticos a quienes son sus verdaderos representantes, pues por supuesto, y las condiciones electorales que tanto hemos peleado, que la Unión Europea hizo observaciones producto de las elecciones del pasado 21 de noviembre del año 2021, para, bueno, tener medianas condiciones en un proceso electoral que ya sin duda alguna va a tener fecha en los próximos días. Yo creo que tiene mucho temor porque la derrota que le pudimos infligir 2 veces en Barinas, yo creo que tiene mucho temor porque creía que como su jefatura de campaña de un candidato que ellos presentaron, que sacaron de un sombrero de mago, ¿no?, lo presentaron en Barinas, que no le dice nada al Estado y nada que se le parezca, pero que con la maquinaria que ellos tenían, que con el dinero el cual invirtieron, que con la presencia de gobernadores recién electos, de ministros, viceministros, que con la presencia de más de 20.000 efectivos militares y policiales, la gente pues iba a tener miedo, y la respuesta fue que no. Y ese es quizás el mayor ejemplo que podemos dar nosotros en ese hecho, fue el de desprendimiento y el de insistir en lo electoral, aún más allá con todo lo que había pasado. Que cuando tú ves que cada vez que tiene su programa lo dedica a los factores de oposición, es por una razón, es porque sabe que no son mayoría, es porque saben que en una contienda electoral pudieran llegar inclusive hasta de tercero, es porque saben que la única arma que les queda es tratar de sembrar la división dentro de los factores democráticos. Hay de aquel, ¿no?, que caiga en esa trampa, hay de aquel, ¿no?, que por morbosidad, ¿no?, le dedique tiempo, minutos a lo que dice en este programa, hay de aquel, ¿no?, que caiga en esta trampa caza bobo, ¿no?, de un hombre que lo que hace es decir cualquier tipo de barbaridades con tal de confundir, de boicotear a lo que más temor le tiene. Le tiene miedo a la gente, sobre todo le tiene a la gente movilizada, organizada, porque sabe el daño que les puede hacer. Mira, nuestro principal apalancamiento para desarrollar o reactivar la economía venezolana es el petróleo. Y aunque se ha satanizado en el pasado, pero es producto, inclusive en el presente, pero es producto del mal manejo que se le ha dado, del manejo oscuro que se le ha dado y sobre todo el modelo de negocio. Nosotros lo que proponemos es maximizar la explotación de nuestro crudo en un corto plazo. Y eso es pasar, por supuesto, en los próximos años, ¿no?, de lo que hoy en día producimos, que son de 600 a 700 mil barriles diarios a 10 millones de barriles. Por eso es que la reactivación del aparato productivo es importante y ayuda en todas las aristas. Te voy a dar un claro ejemplo. En Venezuela se expropiaron cerca de 5 millones de hectáreas. Nada más en mi estado, por ejemplo, se expropiaron 800.000. Entonces, el aparato productivo
que por cierto, el productor, ¿no? El productor agropecuario, el ganadero, son unos héroes, ¿no? Que trabajan en el campo con recursos limitados, con la persecución del Estado, con grupos irregulares, pues por supuesto siempre haciendo la tarea pues mucho más compleja. Bueno, si son capaces de producir a media máquina, porque tienen una maquinaria agrícola también desactualizada o inclusive que ya no sirve. Bueno, si son capaces de producir así, imagínate tú lo que pudieran producir con un Estado que pueda subsidiar, ¿no? El desarrollo agrícola y pecuario en el país, ¿no? La potencialidad que tendremos nosotros. Si ordenamos, ¿no? Ese espacio territorial del cual tú hablas, esa extensión de tierras que fueron confiscadas y le damos el uso correcto que debe dársele, si le garantizamos a la gente el derecho a la propiedad de la tierra, ¿no? Que también al final del día es un hecho político importante y social que tiene el ser humano. Imagínate tú lo que podemos hacer nosotros. Si la banca privada y la banca pública tienen políticas de financiamiento, imagínate tú lo que podemos hacer nosotros para reactivar el campo venezolano. Pero todo esto pasa, al final del día, por el cambio político. Todo esto pasa por cambiar a Maduro y el modelo que lo acompaña. Básicamente eso. Y es nuestra principal tarea. Sí, nosotros, en relación al Banco Central, creemos que debemos regresarle, el Banco Central no puede seguir siendo independiente del Poder Central, porque no le permite ejecutar las políticas económicas que todo banco en el mundo pues tiene que aplicar. Lo otro que tiene que ver con si se dolariza o no la economía, tiene que ver mucho con la masa monetaria, tiene que ver mucho con los bienes y servicios, la importación y exportación de estos mismos también. Y nosotros en eso hemos sido muy cautos porque nos hace falta información que tenemos que recolectar. Información que hoy en día no conocemos porque el Banco Central no las publica y si las publica no las hace de la manera más fehaciente, por así decirlo. Así que fijar posturas como esta a través de solamente de supuestos sumamente complicado, complejo e irresponsable, sobre todo cuando hay un mundo expectante, hay un capital extranjero expectante, ¿no? Esperando qué va a pasar cuando se produzca el cambio político en Venezuela.